My leg is big, so big, it's very big. Un mes for free, it's big, it's very big. ¿Cómo? ¡Oh! Bueno, hombre. Bueno. Sí. Humildemente estoy de acuerdo con todo esto. Hola, buenas noches. ¿Te imaginas? Buenas noches a todo el mundo. No soy Andreu, ¿sabes? No, ya se nota. Andreu está por ahí haciendo sus cosas de rico. En general, Andreu hace cosas de rico, como pagar un alquiler en el centro de Madrid, por ejemplo. Eso ya es ahora mismo una cosa de ser muy rico. Yo no soy Andreu, como estaréis viendo, porque, uno, no tengo le bigot, que podría ir con el le bigot ahí, pero no es el caso. Yo soy Miguel, que soy pues el que silba, que ya está bien, el que hace ruidos. Todavía no. O el que baila, que yo bailo mucho aquí, soy el único que lo hace por algún motivo. Yo sí lo hago. En fin. De hecho, cuando he llegado, le he sugerido al equipo, digo, ¿y si hago todo el monólogo entero, los 10 minutos, bailando? Y me han dicho, no. Y digo, ¿cómo que no? Yo entro y hago ahí un poco de... Así 10 minutos, me han dicho, Dios, eres tontísimo, Miguel. Y sí que lo soy. O sea, fíjate si soy yo tontísimo, que yo un día conocí aquí a Pau Gasol, un día que vino aquí, y yo, según le vi, dije, ¡fuah! Este tío es altísimo. Y seguro que él no lo sabe. Voy a decírselo. Y entonces, bueno, esa fue en realidad Conrado que me decía, díselo. Ve y dile que es muy alto, a Pau Gasol. Y yo le decía, yo creo que él ya lo sabe porque vive en ese cuerpo. Y él me dijo, aún así, tú ve y díselo. Y entonces fui y le dije, Pau, tío, ¿qué pasa? Eres muy alto, ¿eh? Me dijo, eres tontísimo, ¿eh? Digo, soy muy fan, te sigo mucho. Me han dicho, no hagas ni bailes ni hostias, tú haz... O sea, en este rato hay que hacer chistes de actualidad. Digo, actualidad, perfecto, yo soy un máquina de eso, yo no tengo ningún miedo a hablar de actualidad. Yo puedo hacer un repaso de la actualidad ahora mismo, aquí delante de vosotros. Un repaso, a lo que salga. Venga, han pasado cosas buenas en España. España ha alcanzado sus récords de trabajadores, que son 19,5 millones, que si los pones a todos en fila, le dan la vuelta al Valle de los Caídos, por ejemplo. O a la casa de Andreu, que es otro sitio ya más grande que yo he visto en mi vida, la casa del Valle de los Caídos, casa de Andreu, efectivamente. Y esto ha sido gracias a quién, a mí, que he venido a trabajar hoy, que podría estar en mi casa con mis plantas y he venido aquí. Y tú, porque Andreu me ha dicho, esto es muy importante, tienes que venir a hacer esto, es muy importante. Digo, ya, pero a lo ya no faltas, ¿eh? Asqueroso. Lo que hace Andreu aquí es una obra social porque nos ha sacado del parque a mí y a Coronas y eso ya está bastante bien. Gracias, hombre. Venga. Estamos por faena, ¿eh? Estamos aquí con la actualidad. Ahora, internacional. ¿Qué pasa? Venga, internacional. La política internacional. Business International Affairs. En fin. Yo voy a hacer un análisis de la política internacional porque... Vamos a respetar un poco también, ¿eh? Muchas gracias, hombre. Yo voy a hacer un análisis exhaustivo porque se ve que ha habido una reunión de gerifaltes máximos de la movida del G20, del G20. Han hecho una reunión en la que han gestionado movidas y la reunión se ha hecho en Osaka. Y yo he dicho, ¿puedo hacer chistes de Osaka? Y me han dicho, no. Digo, Dios, no puedo hacer nada, no me dejáis bailar, no me dejáis decir gilipolleces. Han ido muchos líderes, muchos gerifaltes, muchos bosses en general, que yo ahora mismo pues, los analizo uno a uno. Por ejemplo, uno. Mira, Putin, un Black Panther. Siguiente. El Trudeau un Martín Pescador. Pedro Sánchez. ¡Fua! Ni para adelante ni para atrás parece, ¿eh? Pero guapísimo. ¿Este quién es? ¿Macron? Este no me cabía. Fuera. La Merkel. Gacela de Thompson, siguiente. La May, hasta nunca. ¡Oh! ¿Este quién es? ¿Qué máquina? ¿Quién es ese? ¿Ese de dónde es tú? ¿Indonesia? Vaya gorro, ¿eh? La que parece que se hace así, a lo mejor lleva un muñeco debajo y dice, chavales. Me cae bien, fuera. ¡Oh, Trump!
Vaya cara de mazapán tiene, ¿eh? El Trump, un flipado, el Trump de puta madre. Pues no que se ha ido el tipo, se ha ido, ahora Trump ha estado en North Corea, se ha ido allí con el Kim Jong-un, que es lo más parecido a un wombat que he visto en mi vida. Y de hecho tenemos las imágenes del encuentro, por favor, adelante. Mira, este le dice, Checho Juan, cuidado con el escalón, se bajan, vamos por aquí, no se dice nada, mira que traje el tuyo, pasa por aquí, estoy en mi país, ya lo sé. Pero esto es muy soso así, esto así muy soso, esto fuera, fuera. A ver, esto se puede mejorar. ¿Cómo? Con el piratilla. ¿Tú crees que si yo pongo otra vez este video, tú puedes hacerle algún tipo de efectivo, eso que haces tú con la trompeta de... Yo no sé hacer eso con la trompeta, tío. Me encantaría. Te encantaría, ¿no? Es mi sueño, pero no tengo... Pues, hazte una armonía melódica. ¿Para la música? ¿Para la imagen esa? Tú hazte algo de... Vale. Venga, vamos a ello, vamos a verlo. Vamos a ver el vídeo. ¡Oh! Pero está guapísimo esto, ¿eh? Loco, pero está súper guapo esto. Mola. ¿Te puedo hacer otra? Claro. ¿Otra melodía diferente? Otra. ¿Pero cuál? ¿Otra? Otra diferente, otra. Pero que también sea... Vale. ¿Estamos? Vamos a darle. A ver, venga. Vamos allá. Hazte otra. ¡Oh! ¡Grande el pirata! ¡Grande pirata! Bien. Muy bien gestionado, pirata, muy bien gestionado. Gracias, muchas gracias. Siguiente tema. Hay más temas, por lo que se ve. Ahora, nacional, de aquí, de España. Más cosas que hay de España. Toros. Tienen cuernos. Y está feísimo matarlo y todo eso. Eso está feísimo. Siguiente tema. Ya está, solucionado. Una cosa venga, política. Por ejemplo. Al azar, noticia al azar. 1 de cada 5 electores se arrepiente de haber votado a Ciudadanos. 1 de cada 5. Y yo digo, ¿y los otros 4 qué? ¿A qué están esperando? ¿Sí? ¿No? Pero enseguida he dicho, no, los otros 4 son Almeida, Casado, Ayuso y Aznar, así que están contentísimos con lo que han votado porque les viene de puta madre. De hecho, Aznar y Casado, mirad esto, un segundo, mira, observa. Aznar y Casado se piropean y coinciden en rechazar la abstención del PP en la investidura de Sánchez. Pues ya estaría. Si lo dice Aznar, pues yo creo que ya está, ¿no? Y luego han empezado como a piropearse allí, a decírselo uno al otro. Se han visto los dos y han dicho, Le ha dicho Casado a Aznar y dice, ¡buah, qué rancio eres, tío! Y le ha dicho a Aznar, sí, pero ¿y tú? ¿Tú eres de derecha? Se dice otro, la verdad que sí, pero tú más, sí. ¿Quién es más de derecha? ¿Tú o yo? No lo sé. Se han empezado a tocar. Estaban ahí a tope, salió banda hasta que ha llegado Rocío Monasterio de Vox y ha dicho, hombre, por favor, los niños, hombre, los niños. Irse. Por favor, los niños, irse a la casa de campo ahí a hacer lo que se cagáis. Y los otros, ¡buah! Más noticias, tengo más noticias. No se acaban las noticias por lo que se ve, no puedo irme a la mesa por lo que sea. La fecha de la investidura. ¿Algo se puede decir investidura mejor? Para adelante con ello. Fecha de la investidura. La tenemos ya. Estupendo. A mí me da poco igual, la verdad, pero la tenemos ya. La ha puesto Pedro Sánchez, que es, pues un máquina. Un patera, desde luego. Y de hecho va a ser el 22 o el 23 de julio, que es más o menos a un mes vista de la fecha de hoy. Que un mes es el tiempo que requiere Ciudadanos para recocerse bien y, bueno, aceptar lo que sea. De hecho, si les das 2 meses, hace presidente a Willy Toledo, por ejemplo, lo cogen y dicen, pues para adelante con Willy. ¿Te imaginas que le... Bueno, en fin. ¡Fua! Estaría muy loco eso. Y vamos a acabar con una noticia que está hecha como si fuera para
en concreto. No sé si os he comentado que yo a veces cuando hablo no me sale bien el aire y todo eso. Si veis que hago así un par de veces, no pasa nada, estoy bien. A partir de 2021, los coches eléctricos tendrán que hacer por ley algo de ruido, lo cual le vendría estupendamente a Almeida, porque si fuera por él, los coches irían todavía a carbón y estarían ahí haciendo... Vaya, ¿cómo está Madrid Centro? Está estupendo. Está... Pues desde ayer que se puede entrar con un tanque por la Puerta del Sol, eso está siendo un éxito. Bueno, ningún problema he visto, ningún atasco ni nada. Nunca se había visto Madrid tan irrespirable y tan lleno de mierda. Eso fuera del ayuntamiento, porque ahí dentro, pues de las últimas elecciones, por ejemplo, ya estaba aquello que daba angustia verlo. En cualquier caso, como era de esperar, a mí no me hace falta que los coches eléctricos hagan ruido porque ya se los puedo yo meter tranquilamente. Cojo el coche y hago... como un tontico. Muchas gracias. Bienvenidos al Leitmotiv. ¡Dios! Yeah.